¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas tardes. Les saluda Alex, apologeta católico, y en esta ocasión quiero comentar este video que me encontré en las redes sociales de un pastor protestante que enseña la doctrina de que los muertos nada saben y están inconscientes. Es una doctrina que ya se ha enseñado por parte de denominaciones como los Testigos de Jehová, algunas otras más, pero sobre todo este tipo de grupitos. Yo este pastor lo he visto en algunas ocasiones, pero no había prestado mucha atención en lo que predicaba. De hecho, últimamente se dice que anda camino ya al catolicismo, pero no hay nada todavía concreto. Mientras tanto, vamos a estar comentando este video que habla del libro de Eclesiastés, y va a comenzar a presentar una tesis de que los muertos nada saben y están totalmente inconscientes, porque según sus propias palabras, el decir que el espíritu sale y sigue viviendo es una idea diabólica, antibíblica. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen algunos textos bíblicos y tratar de refutar cada uno de los argumentos que da este pastor. Miren, vamos a empezar aquí. Y le voy a dar clic para que ustedes vean cómo comienza. ¿Listos? Hola, querido. Vamos a leer Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este texto es contundente, clarísimo, no necesita explicación. Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, bueno, ahí va a dar una explicación según el evangelio de este pastor, pero según la Biblia nos marca otra cosa. Aquí tengo de hecho el texto que él cita y que es uno de los favoritos, ¿verdad?, de algunos testigos de Jehová, si no es que la mayoría, que van a las casas y te presentan el texto de Eclesiastés o Eclesiastés en el capítulo 9, verso 5, pero a mí me gustaría leerlo desde el 4 para que entremos en el contexto. Evidentemente va a hablar del acontecimiento de la muerte, pero vamos a ver cómo lo interpreta la Iglesia Católica y cómo lo interpretan ellos. Dice en el párrafo 4, pues mientras uno se cuenta entre los vivos, se siente seguro. Perro vivo vale más que león muerto. O sea que mientras uno está vivo, pues es mucho mejor en parte, ¿no? Porque podemos hacer ciertas cosas, podemos obrar para bien, podemos perseverar. Los vivos saben que morirán, los muertos, nada saben. Y ahí él hace énfasis, ¿ya vieron cómo hace énfasis? Y dice, ¿ya vieron? No se ocupa de explicación del texto porque solito lo dice, los muertos nada saben. Si nosotros lo leemos así de corrido y literalmente tal cual está, sin tomar en cuenta la teología, sin tomar en cuenta la interpretación, el tiempo en que se escribe el libro de Eclesiastes, pues entonces se la compramos al pastor. Pero resulta que hay que tomar en cuenta dos factores. Número uno, que Eclesiastes es un libro que está en el Antiguo Testamento. Obviamente es un libro inspirado, canónico, obviamente está en nuestras Biblias, pero resulta que el pueblo de Dios y la revelación que se le dio a esa comunidad, a ese pueblo, el pueblo de los israelitas, fue una revelación progresiva, cosa que este pastor no está tomando en cuenta. La revelación progresiva significa que había cosas en Génesis, había cosas en el Pentateuco, incluso en algunos libros más proféticos, ya depende mucho del género literario, que no habían sido reveladas muchas cosas en concreto. Una de ellas era la resurrección, una de ellas era la esperanza en la vida eterna. Todavía para este momento que se escribe Eclesiastés, todavía no había una revelación concreta, era progresiva, estaba en proceso. Y por eso van a encontrar ciertas frases en este libro donde el autor no estaría muy seguro, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, pero aún así
En este verso en concreto está hablando del cuerpo material. El pastor se confunde y piensa que está hablando del espíritu o del alma, lo que conocemos hoy en día como alma. Él piensa que está hablando de eso. No. ¿Por qué? ¿Cómo lo comprobamos? Pues sencillo. Adelante dice, no tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Pudieron amar, odiar y tener ambiciones, pues todo se perdió y nunca más tomarán parte de todo lo que hace o se hace bajo el sol. Es decir, nosotros en esta vida, hermanos, tenemos ambiciones, unos más, otros menos, tenemos deseos, tenemos un camino que recorrer aquí mientras estamos vivos. Cuando morimos, muchos de nosotros somos olvidados, incluso por la familia. Te llorarán un mes, te llorarán una semana, te rezarán mientras dura el novenario. Pero luego, de hecho, muchos se olvidan de los difuntos y por eso dice que queda como un recuerdo olvidado y que nunca más van a tomar parte bajo el sol porque solamente se vive una sola vez y de ahí el juicio. En este caso hablamos del juicio particular. Y entonces ahí es donde está la confusión del pastor. Y de hecho la explicación está más adelante, pero ahorita no voy a entrar en eso porque necesito ver algo que dice el pastor y que quiero que ustedes tomen en cuenta. Entonces ya hasta ahorita desmontamos pues esa parte que dice que los muertos nada saben, ¿sí? O sea, el cuerpo material nada sabe, ya está muerto, ya quedó en la tumba, pero el espíritu sigue viviendo y lo vamos a comprobar más adelante. Sigamos viendo lo que nos dice este pastor. Voy a dar clic. Hizo lo siguiente. Sopló el soplo de vida y ese cuerpo de barro cobró vida. Cuando el hombre muere, Dios hace todo lo contrario de la creación. El soplo vuelve a Dios. El cuerpo queda inerte. No tiene odio, no tiene envidia, no sufre, no se alegra, no come, no tiene frío, no tiene hambre. El muerto es muerto. Esa idea de que cuando el hombre muere, el espíritu sale, es una idea diabólica. La plantó el propio enemigo en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva, no morirás, no morirás. Cuando la muerte te llegue, tu espíritu saldrá, seguirás viviendo, te reencarnarás en otras formas de vida. Bueno, aquí ya comienza a desviarse un poco del tema porque el enemigo, pues es verdad que dijo eso, pero nosotros no hemos promovido ninguna reencarnación. Eso no es doctrina de la iglesia. Y espero que él no piense que nosotros enseñamos la reencarnación, porque la reencarnación viene de otras religiones no cristianas, pero de la católica no. De la iglesia de Jesucristo no viene esa doctrina. Eso de que renacemos en otras personas no es doctrina. Así que ahí no hay que tocar ese punto porque no vendría al caso. Sin embargo, me llama la atención las palabras que él dijo y lo escucharon. Dice que esa idea o esa teoría de que el espíritu sale del cuerpo es una idea diabólica, dice él, pero el mismo Eclesiastés va a refutar el argumento que él dice y sus palabras. Eclesiastés capítulo 12, versículo, vamos a leerlo en el 7, que es la explicación de Eclesiastés 9:5. Que precisamente habla del cuerpo, pero aquí ahora sí ya va a hablar de las dos partes. Dice, el polvo vuelve a la tierra, o sea, nuestro cuerpo mundano, corrupto, va a llegar a la tumba. El polvo vuelve a la tierra de donde vino. Y vamos a ver si dice, y el espíritu también. Y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces el espíritu sale ¿de dónde? Del cuerpo. Y él acaba de decir que es una idea maldita cuando el espíritu sale del cuerpo. Ahí queda totalmente en contraposición, se contradijo de lo que dice la Biblia a lo que él dice, porque habla pero no muestra capítulo y versículo. Solamente se agarró de Eclesiastés 9:5, pero lo otro fue añadidura, porque la Biblia dice el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo, y el espíritu sube a Dios. El espíritu hoy lo conocemos como alma, y va, digamos, junto con pegado. Es verdad que en la cultura griega se hacía una distinción entre alma y espíritu, pero ya después, con el paso del tiempo, con la revelación progresiva, pues ya hoy en día prácticamente es muy difícil diferenciar entre alma y espíritu, y entonces ya la iglesia ha determinado como que son sinónimos, para entendernos, no necesariamente que sean sinónimos, pero para entendernos. Ya prácticamente hoy en día, en la actualidad, alma y espíritu vienen a ser lo mismo, pero eso no se muere. Eso sigue viviendo después de la muerte, según Eclesiastés. Sigamos. Esa idea
no es bíblica, porque la Biblia dice así: cuando el hombre muere, nada sabe, acabó. Todo lo que tengas para hacer, hazlo según tus fuerzas mientras estés vivo. No tengas miedo a los muertos, querido. Ten miedo de los vivos. Los muertos no te pueden hacer nada. Están muertos hasta la venida de Cristo. Y cuando la trompeta suene, ahí los muertos en Cristo resucitarán. Y tú verás a tus seres queridos que la muerte te arrancó. Bien, vamos a regresar un poquito más ahí a la explicación que estaba dando el pastor protestante. No es muy largo el video, realmente son 2 minutitos. Y voy a aprovechar mientras para dar algunos otros textos donde comprueban que los muertos no están dormidos, ni mucho menos inconscientes, como él da a entender. Ahora, también hay que aclarar que hay ciertas confesiones de fe, ciertas denominaciones que no enseñan todos, que estén durmiendo. Hay ciertas confesiones como algunos pentecostales, incluso algunos bautistas, me parece, que enseñan que si murió la persona aceptando al Señor como su Salvador, porque es su confesión de fe de ellos, dicen, y llega a morir con un pecado, él se va directo al cielo con todo y zapatos, porque abogado tenemos. Dice, la sangre de Cristo nos limpia, y entonces él será el abogado y va derechito al cielo. Y entonces ahí ya estaría gozando de la visión beatífica, ¿no? Pero hay otras ciertas denominaciones como este señor y los testigos de Jehová sobre todo, que enseñan que los muertos están inconscientes. Ya va a depender mucho de qué denominación. En este caso yo estoy comentando a lo que él está diciendo, a lo que él enseña en su iglesia. Y les voy a comprobar que en Apocalipsis, en el capítulo 6, en el párrafo 9, nos dice el apóstol San Juan que él ve las almas de aquellos mártires de los siglos I, siglo I, siglo II, cuando comenzaron a morir por las matanzas de los emperadores romanos. Nos dice el capítulo 9, en el versículo 6, cuando abrió el 5º sello, dice el apóstol San Juan, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar, ojo, se pusieron a gritar, pues no que están dormidos, pues no que están inconscientes. Se dan cuenta que una cosa lo que dice este pastor y otra cosa lo que dice la Biblia. Y voy a repetirlo, se pusieron a gritar con voz, con voz. Me imagino que él ha de tomar como que el espíritu es algo sin conciencia, sin personalidad, o sea, como que es una fuerza nada más. Quiero pensar, no lo ha dicho, pero por lo que él explica. Entonces, ¿cómo un espíritu sin esas características va a poder gritar con voz? Solamente que tuviera conciencia, entonces sí. Y el apóstol San Juan lo confirma, se pusieron a gritar con voz muy fuerte, santo y justo es el Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos al pastor o le creemos a la Biblia? La Biblia dice claramente que San Juan vio las almas de los muertos, o sea, de los mártires que ya estaban bien muertos, que habían muerto en la tierra, y que estaban clamando justicia y venganza a Dios. Y Dios les dice, espérense tantito, dice. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y les dijo que esperaran un poco a que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. ¿Ya vieron? Estaban bien muertos y había compañeros que estaban en la tierra todavía. Y Dios les dice, sí voy a hacer justicia, pero aguántenla. Aguanten tantito en lo que llegan los demás. Mientras se les van a poner unos vestidos blancos, que significa purificación. Los espíritus todavía no estaban bien consumados, bien perfeccionados, porque en primer lugar estaban debajo del altar, no estaban al lado del altar, ni estaban al lado del trono, estaban debajo. Teológicamente significa que ellos todavía no subían bien a la presencia de Dios, todavía no tenían exactamente la visión beatífica. Sin embargo, sí podían comunicarse, porque no estaban condenados. ¿Y cómo compruebo que no estaban condenados? Ni tampoco estaban en el cielo totalmente, porque dicen ellos que querían tomar venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer venganza? ¿Sí? Entonces ellos les faltaba algo todavía para ser totalmente inmaculados, para ser perfectos, es decir, estaban purgando. Por eso habla de la purificación del vestido blanco. Pero bueno, volviendo aquí al asunto, es que ellos no estaban dormidos, ellos no estaban inconscientes, como dice
este pastor evangélico. Es más, mis hermanos, no vamos muy lejos. No vamos muy lejos. Cuando vemos en la transfiguración, también Cristo comienza a platicar con Moisés y con Elías. Entonces, ¿cómo es posible si estaban dormidos, ya habían muerto? Igualmente en el relato de Rico, Pulón y Lázaro, inmediatamente cada uno fue a agarrar su destino, uno sin tormentos y el otro con tormentos, pero los dos vivitos y coleando y sabían qué era lo que sucedía en su situación particular. Entonces no se dejan engañar, hermanos, por estas doctrinas y teorías que dicen algunos hermanos separados, aunque sean pastores, porque están muertos hasta mira, la venida de Cristo. Y cuando la trompeta suene, dice, están dormidos hasta la venida de Cristo, hasta que suene la trompeta. O sea, él piensa como Marta, sí van a resucitar mi hermano Lázaro, pero hasta el último día. Y le dice Jesús, no, Marta, así no es, que no te he dicho que si crees en mí, yo soy la vida y la resurrección. El que crea en mí, aunque muera, vivirá, porque Él es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Ya es bastante información. ahí los muertos en Cristo resucitarán. Bastante información. A tus seres queridos que la muerte te arrancó. Listo, pues hasta ahí termina este video de este pastor. Comenten, compartan por favor con sus familiares en esos días que hemos meditado pues la oración para los difuntos. Acaba de pasar la celebración, así que ahí te dejo este video. Por favor, dale like, activa la campanita para que no te pierdas los videos que subimos. Y mi nombre es Alex Tecua, apologeta católico, deseándote bendecida tarde. Chao, chao. Y tú verás a tus seres queridos que la muerte te arrancó.